La guerra es lo que ocurre cuando el lenguaje falla. Mark Twain. A lo largo de la historia humana, ha habido conflictos que han durado desde unos minutos como la guerra anglo-sansimariana que duró 38 minutos, hasta guerras que duraron varios años como la Revolución Mexicana, que duró 10 años, pero ¿qué pensarían si les dijera que hubo guerras que duraron más de 100 años? Pues hubo conflictos que duraron más de un siglo como la famosa Guerra de los 100 años en donde participó la famosa Juana de Arco, el cual fue un conflicto armado entre los reinos de Francia e Inglaterra que duró 116 años, del 24 de mayo de 1337 al 19 de octubre de 1453. Dicha guerra sucedió debido a una disputa sobre quién controlaría ciertos territorios acumulados por monarcas ingleses en tierras francesas, lo que terminaría provocando la famosa guerra entre Francia e Inglaterra, que a pesar de haber durado más de 100 años, tuvo algunos momentos alto al fuego, como el que se dio cuando la peste negra llegó a Europa, pero aún así fue una de las guerras más largas de la historia. ¿Se acuerdan que les mencioné que pensarían si les dijera que hubo guerras que duraron más de 100 años? Pues ¿qué pensarían si les dijera que hubo guerras que duraron más de 100 años, y no tuvieran tanto derramamiento de sangre y que incluso no tuvieron tantas batallas? Todo comenzó con la guerra ruso-japonesa, era el año de 1904. Dos imperios en expansión, el ruso y el japonés, pusieron sus ojos en los mismos territorios Corea y Manchuria, China, Montenegro, en compensación por el apoyo prestado contra los turcos que había recibido años atrás de su aliado y país hermano Rusia para lograr su independencia, también le declaró la guerra a Japón. Los problemas internos de Rusia y el poderío de la marina japonesa decantaron el triunfo, contra todo pronóstico, del lado japonés. El 5 de septiembre de 1905, con la mediación del presidente norteamericano Theodore Roosevelt, las delegaciones rusa y japonesa firmaron el Tratado de Portsmouth. Estados Unidos, nadie acudió en representación de Montenegro. En 1991, durante el conflicto de los Balcanes, las repúblicas de Eslovenia, Croacia, Macedonia y Bosnia-Herzegovina se separaron de la República Federal Socialista de Yugoslavia, quedando únicamente constituida por Serbia y Montenegro, pasando en 2003 a denominarse Serbia y Montenegro. El 21 de mayo de 2006, en un plebiscito, el 55,4% de la población montenegrina apoyó la independencia de este territorio y el 3 de junio de 2006 el Parlamento de Montenegro ratificó estos resultados proclamando la independencia del país, con lo que la Confederación de Serbia y Montenegro dejaba de existir fragmentándose en dos estados, Serbia y Montenegro. Y en este punto es donde alguien se percató de que después de 102 años seguían en estado de guerra con Japón. A finales de junio de 2006, Akiko Yamanaka, viceministro de Relaciones Exteriores de Japón, viajó a Podgorica para firmar la paz y, así, poder reconocer a Montenegro como un estado independiente. Durante las guerras es común de los soldados de varios bandos cometan saqueos, debido a que su paga como soldado no es muy buena, y por medio del saqueo pueden ganar algo más, o también debido que a las circunstancias pueden conseguir algún artículo que en tiempo de paz sería difícil de conseguir. Un ejemplo claro de saqueos por mala paga sería durante las guerras de los siglos XVII, XVIII y XIX, ya que las pagas de los soldados de aquellas épocas era muy baja. Por otro lado tenemos saqueos y vandalismo debido a motivos de odio. Un ejemplo de esto fue cuando la Unión Soviética invadió a Alemania a finales de la Segunda Guerra Mundial. Los soviéticos, resentidos con los alemanes, saquearon sus casas quedándose con las pertenencias de los civiles, también quemando casas y demás propiedades como venganza por la invasión alemana de la URSS. En el marco de un conflicto armado, el reclutamiento forzado se define como la vinculación permanente o transitoria de personas menores de edad o mayores de 18 años a grupos organizados militares, los cuales mediante la fuerza o el engaño inducen a que estos ingresen a sus filas y en consecuencia sean parte del conflicto. Esta práctica se ha dado a lo largo de la historia. Ejemplo de ello sería durante la Edad Media, cuando los reyes ordenaban tomar a la fuerza a hijos de campesinos y súbditos para convertirlos en caballeros de los reyes, y en el Imperio Otomano, cuando estaba en su máximo esplendor y se expandió hasta los Balcanes, llegaron a reclutar por la fuerza a niños rumanos, búlgaros, serbios y griegos para convertirlos a la fuerza en guerreros del Imperio Otomano, práctica que también llegó a ser el Imperio Austriaco, reclutando a personas de los distintos pueblos sometidos. Por último, la práctica de reclutamiento forzoso más conocidas fue cuando en la Segunda Guerra Mundial Adolfo H. usó como última opción a las juventudes hitlerianas para hacer frente a los soviéticos. Si les dijera que un país le declaró la guerra a unos pájaros, ¿me creerían? ¿Y si también les dijera que perdieron la guerra contra los pajaritos, me creerían? Pues déjenme contarles la historia de la guerra del Emú.
La Guerra del Emú, también conocida como la Gran Guerra Emú, fue una operación militar de control de vida salvaje que se llevó a cabo en Australia Occidental a finales de 1932, para atajar la preocupación pública causada por un creciente número de emus al oeste de Australia. Los infructuosos intentos de contener a la población de emus, una gran ave no voladora y que es endémica de Australia, fueron llevados a cabo por soldados armados con ametralladoras Lewis. Este incidente llevó a los medios de la época a adoptar el nombre de Guerra del Emú en tono satírico cuando se referían a la operación. Los antecedentes que llevarían a comenzar la guerra se remontan después de la Primera Guerra Mundial. Un gran número de soldados veteranos australianos, junto a un número de veteranos británicos, se instaló en una región rural de Australia Occidental, a menudo en áreas marginales. Con el inicio de la Gran Depresión en 1929, estos agricultores fueron alentados a incrementar sus parcelas de trigo, mientras que el gobierno prometió la asistencia en forma de subsidios, que nunca se llevaron a cabo. A pesar de las recomendaciones y de los subsidios prometidos, los precios del trigo siguieron cayendo, y en octubre de 1932 los problemas se intensificaron cuando los agricultores, que se preparaban para iniciar la cosecha de la temporada, amenazaron con negarse a ceder el trigo. Las dificultades a las que se enfrentaban los agricultores se incrementaron con la llegada de hasta 20.000 emus. Los emus emigran regularmente después de su época de cría, dirigiéndose a la costa desde las regiones interiores. Los emus descubrieron que las tierras cultivadas eran un buen hábitat y comenzaron a incursionar en el territorio rural, en particular las tierras agrícolas marginales alrededor de Chandler y Walgolan. Los emus consumieron y echaron a perder las cosechas, que ya de por sí contaban con una muy mala calidad. Además produjeron grandes hoyos en unas barreras especiales que se utilizaban para impedir el paso de conejos, una plaga en Australia, lo que causó problemas notables. Los agricultores transmitieron sus preocupaciones sobre las aves, que devastaban sus cultivos, y se destinó una delegación de antiguos soldados para reunirse con el ministro de Defensa, Sir George Spears. Habiendo servido en la Primera Guerra Mundial, los colonos eran conscientes de la efectividad de las ametralladoras y solicitaron su despliegue. El ministro estuvo de acuerdo, aunque con condiciones. Las armas debían ser utilizadas por el personal militar, y el transporte de tropas se financiaría mediante el gobierno de Australia Occidental, y los agricultores proporcionarían comida, alojamiento y pago por las municiones. Pearce también apoyó el despliegue con el argumento de que las aves serían una buena práctica de tiro para los soldados, aunque también se ha argumentado que algunos políticos del gobierno veían esta operación como un incentivo propagandístico hacia los desolados agricultores de Australia Occidental. Por esta razón, se envió también un director de fotografía de la Fox Movitum. La participación militar debía comenzar en octubre de 1932. La guerra se llevó a cabo bajo el mando del mayor Meredith de la 7ª Batería Pesada de la Real Artillería Australiana, con Meredith liderando a un par de soldados armados con 2 ametralladoras Lewis y 10.000 cartuchos. La operación se retrasó, sin embargo, por un período de lluvia que causó que los emus se dispersasen sobre un área más amplia. La lluvia cesó el 2 de noviembre de 1932, momento en el que las tropas fueron desplegadas con órdenes de ayudar a los agricultores y, según el relato de un periódico, para recolectar 100 pieles de emú con el objetivo de usar sus plumas para hacer sombreros de los jinetes ligeros del ejército. A la expedición también se unieron 3 jóvenes de Pickering Rock que decidieron involucrarse al oír de la operación, los hermanos Vic Bert Franz y su amigo Ray Owen, que viajaron hasta Campion en un camión Chevy. Hubo 2 intentos para controlar a los emus. El primer intento fue el 2 de noviembre. Los hombres se dirigieron a Campion, donde se detectaron aproximadamente 50 emus. El mayor reunió a 2 hombres del pelotón, el sargento S. McMurray y el artillero J. O'Halloran, para atacar a los objetivos. Como las aves estaban fuera del alcance de las armas, los colonos locales trataron de atraer a los emúes a una emboscada, pero los pájaros se dividieron en pequeños grupos y corrieron de modo que resultó imposible acertarles. Sin embargo, ya que las primeras ráfagas de las ametralladoras fueron ineficaces debido a la lejanía, una segunda serie de disparos fue capaz de matar un número pequeño de aves. Más tarde, el mismo día, se encontró una pequeña bandada, y cerca de una docena de aves fueron abatidas. El próximo evento significativo fue el 4 de noviembre. Meredith había establecido una emboscada cerca de una represa local, y más de 1000 emus fueron vistos dirigiéndose hacia su posición. Esta vez los artilleros esperaron hasta que los pájaros estuvieron muy cerca antes de abrir el fuego. Sin embargo, la ametralladora se atascó después de que acertaran 12 aves, y el resto se dispersó antes de que los hombres consiguieran infligir más bajas. No se avistaron más aves ese día. En los días que siguieron, Meredith eligió moverse más al sur, donde las aves fueron reportadas como bastante mansas, pero solo hubo un éxito limitado a pesar de sus esfuerzos.
En un momento, Meredith fue tan lejos como para montar una de las armas en un camión. Un movimiento que resultó ser ineficaz, ya que el camión no era capaz de ganar en velocidad a las aves, y la persecución fue tan dura que el artillero no pudo efectuar un solo disparo. El 8 de noviembre, 6 días después del primer combate, se habían disparado 2.500 cartuchos. El número de aves muertas hasta el momento es incierto. Se calcula que solo se abatieron 50 pájaros, pero otras fuentes varían entre los 200 y los 500, la última cifra proporcionada por los colonos. El informe oficial de Meredith señaló que afortunadamente sus hombres no habían sufrido ninguna baja en combate. El ornitólogo Dominic Serventi comentó que era evidente que el mando EMU había ordenado tácticas de guerrilla, y su abigarrado ejército pronto se dividió en innumerables unidades pequeñas que hicieron poco rentable el uso del equipo militar. Por lo tanto, una parte de la fuerza se vio obligada a retirarse del área de combate después de aproximadamente un mes. Esto dicho en tono de broma. El 8 de noviembre, miembros de la Cámara de Representantes de Australia discutieron la operación. Después de la cobertura negativa de los acontecimientos en los medios locales, que incluyó afirmaciones como que solamente algunos emus habían muerto, Pearce retiró el personal militar y las armas el 8 de noviembre. Después de esta prematura retirada, el mayor Meredith comparó a los emus con zulúes y con tanques y comentó sobre la notable movilidad de maniobras de los emus, incluso cuando estaban gravemente heridos. El segundo intento se dio después de la retirada de los militares, los emus retomaron los ataques contra los cultivos. Los agricultores pidieron de nuevo apoyo, citando el clima caluroso y la sequía que provocaba que los emus invadieran granjas de una forma exagerada. James Mitchell, el primer ministro de Australia Occidental, prestó su fuerte apoyo a la renovación de la asistencia militar. Además, un informe del comandante de la base indicó que 300 emúes habían muerto en la operación inicial. Atendiendo a las solicitudes y al informe del comandante de la base, el 12 de noviembre, el ministro de Defensa aprobó la reanudación de los esfuerzos militares. Defendió la decisión en el Senado, explicando por qué los soldados eran necesarios para combatir la grave amenaza agrícola de la gran población de emus. Aunque los militares habían acordado prestar las armas al gobierno de Australia Occidental con la expectativa de que proporcionarían a la gente necesaria, Meredith volvió a ser elegido como comandante de campo debido a una aparente falta de tiradores experimentados en el estado. En el campo, el 13 de noviembre de 1932, los soldados encontraron un grado de éxito durante los 2 primeros días, con aproximadamente 40 emus muertos. El tercer día, el 15 de noviembre, resultó ser mucho menos exitoso. Pero el 2 de diciembre las armas contaron ya con aproximadamente 100 emúes caídos por semana. Meredith fue apelado a retirarse el 10 de diciembre, y en su informe señaló 986 muertes mediante 9.860 cartuchos, a un ritmo de exactamente 10 cartuchos por baja confirmada. Además, Meredith afirmó que 2.500 aves heridas habían muerto como resultado de las lesiones que habían sufrido. A pesar de los problemas que conllevó la operación, los agricultores de la región solicitaron una vez más asistencia militar en 1934, 1943 y 1948, pero fueron obviados por el gobierno. En pocas palabras, gastaron mucho en algo que debía ser rápido y no llegaron a ningún lado más que gastar munición de manera desproporcionada. Es por todos conocido la famosa guerra relámpago usada por Alemania en el segundo conflicto a escala global, con la que conquistó toda Europa, pero casi nadie conoce la guerra relámpago que fue usada por Japón en el mismo conflicto al otro lado del mundo. El general japonés Tomoyuki Yamashita había pasado una temporada con el ejército alemán aprendiendo las técnicas y tácticas que utilizaban estos en su guerra relámpago. Esto fue a finales de 1941, unos meses antes de que le fuera encomendada al general la labor de asaltar la zona malaya de Malaca. Recibida la orden, el general Yamashita decidió poner en práctica lo aprendido en Europa, pero había grave inconveniente: la selva. En Europa, el movimiento de vehículos, y en especial de grandes y pesados blindados, era viable y no había grandes barreras, pero el ejército japonés había de hacer su blitzkrieg en plena selva. ¿Qué hizo el general japonés? Utilizar bicicletas. La bici permitía a los soldados japoneses moverse con relativa velocidad y facilidad por los angostos senderos selváticos malayos, y si el terreno se volvía especialmente complicado, uno siempre podía echarse la bicicleta al hombro y seguir avanzando. Así se hizo, tocando a cada soldado con una bici. La idea fue un éxito y los japoneses aprovecharon todas las ventajas de la guerra relámpago en bicicleta. Además, de esta forma podía aprovechar los caminos y senderos que surcaban la selva y evitar las carreteras, fuertemente vigiladas y protegidas. Por cierto, tal fue el éxito del general Yamashita en aquella operación, y algunas posteriores, que Hideki Tojo, general y primer ministro de Japón, empezó a sentirse celoso y molesto y acabó prohibiendo la mención de su nombre.
Envió a Yamashita a una zona sin acción militar para que dejara de hacer crecer su prestigio y valor.